En Memorias que Perduran de hoy, volvemos a una entrevista vía plataforma Zoom, debido a que nuestro entrevistado se encuentra en la ciudad de Santa Cruz. Hablamos de Elías Serrano Pantoja, actor de teatro, pero también actor de cine. Tiene pues en su currículum una amplia trayectoria, tanto en el teatro como en el cine. Decir que Elías estudió en el Instituto Domingo Savio en La Paz y en Santa Cruz estudió en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Pero ya decía, él es más conocido en el ámbito boliviano por su trabajo en las tablas, pero también en el cine. Detrás vemos un afiche de la película Cuestión de Fe. Seguramente estaremos hablando y desentrañando de esta pasión de vida que Elías tiene, tanto por el teatro como por el cine. Elías, gracias por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran, y el saludo inicial para la gente que verá el programa a través de Facebook y a través de YouTube. Gracias, querido Constantino, por esta posibilidad de estar frente a las cámaras una vez más, aunque sea virtual esta vez. Encantado, y un gran saludo, un abrazo a toda la gente de este país, siempre con la esperanza de que la paz, el orden, la tranquilidad reine y no tengamos sobresaltos. Primera pregunta, ¿dónde nace Elías Serrano? Bueno, yo nací en Cotoca, el año 1948, cuando Cotoca pues tendría unos 800 habitantes, ¿no? Pero ya era un santuario de la Virgen de Cotoca justamente. Nací ni siquiera en el pueblo, ¿no? En una quinta, en una propiedad donde había pues sembradíos de todo, animales, caballos, había molienda, como se dice acá, ¿no? Se producía miel de caña, azúcar, todas esas cosas. Entonces yo viví ahí montado a caballo, tomando agua de los pozos, ¿no? De las pozas, de las norias, ¿no? Una vida sin luz, sin agua potable, pero una vida muy tranquila, muy relajada, una vida de campo. Bueno, ahí pasé mis primeros años, estudié en una escuelita que había, que era una casuchita bastante deteriorada, por ejemplo, no tenía ventanas, cuando llovía entraba el agua, todas esas cosas, ¿no? Hemos pasado por toda esa vida, digamos, un poco rústica, pero igual uno la disfruta de alguna manera. Estuve ahí hasta mis 11 años. Una anécdota interesante, yo era monaguillo de la parroquia de Cotoca. El año 59 me propone si yo quería ser sacerdote. Bueno, para mí, monaguillo, que andaba de abarquitas y todo eso, ver a los padres de Merinol, unos gringos bien vestidos, que tenían movilidad, que tenían todo, entonces dije, no, pues, con todo gusto. Entonces me dice, llama a tus padres, quiero hablar con ellos. Entonces voy y le digo a mis padres, me ha hablado el padre Genaro Yodiche, dice, me preguntó si yo quería ser sacerdote, yo le dije que sí, y quieren hablar con ustedes. Y mi padre me dice, ¿pero vos querés ser sacerdote? Sí, sí, le dije. Y claro, mi madre, ¿no? Como tan niño, 11 años, ¿cómo se va a ir, etcétera, ¿no? Pero al final aceptaron que yo me vaya, porque mi padre decía, no quiero que seas un agricultor por acá, con una vida tan dura, trabajando tanto, para ganar tan poco, eso es mejor. Es más liviano, decía él, ¿no? Un lápiz que una pala, decía, ¿no? Entonces, bueno, terminé en un seminario en La Paz, que era el Instituto Domingo Savio, que hasta el año 70 y algo fue seminario, después ya ahora es colegio solamente, ahí en Caracoto. Ahí estuve 5 años, después me mandaron al noviciado a Lima, después de un año de noviciado pasé a estudiar filosofía y letras, siempre con los salesianos, y bueno,
volviendo un poquito atrás, cuando estaba en el seminario menor en el Instituto Domingo Sabio, había un padrecito que se llamaba el padre Mario Pani, que ha muerto hace 2 años recién, a los 96 años. Me preguntó si yo me animaba a hacer una prueba para entrar al grupo de teatro del colegio. Yo le dije, claro, sí. Bueno, me hicieron la prueba, me aprobaron y desde entonces empecé a hacer teatro, ¿no? Los 13 años, hasta ahora, digamos, sigo haciendo, que ya son como 60 años que estoy en esto, actuando, digamos. Entonces creo que fue esa una de las aventuras más interesantes que tuve. Claro, después en Lima también seguí haciendo teatro. Cuando me retiré de los padres salesianos, vine a Santa Cruz, quería hacer teatro y no encontraba, solamente había un grupo que era el TEU, que era bastante cerrado, nadie sabía quién era yo, felizmente. Y bueno, al final uno de los grupos de teatro armó un nuevo grupo, ¿no? Que se llamaba el Teatro Caravana. Y ahí empecé a hacer teatro el año 78, 79, por ahí. Bueno, y de ahí para adelante, haciendo teatro, después hicimos una serie de humor que se llamaba El Gallo Canchero, llegamos a hacer 10 episodios, estamos hablando del año 87 ya. El año 89 me invitaron a participar como actor en una película que se llamaba Los Igualitarios, que trata de la vida de un líder cruceño, Andrés Ibáñez, que tuvo una actividad muy intensa. En primer lugar, peleó contra la ley de contratación, donde los hacendados hacían y deshacían con los peones de ese tiempo. Y bueno, él peleó contra eso para eliminar esta ley de contratación. También fue, lógicamente, diputado, etc. Y llegó un momento, hubo también guerras internas acá en Santa Cruz. Él, con su ejército igualitario contra el ejército nacional, declaró a Santa Cruz Estado federal, que estuvo como 3, 4 meses funcionando como Estado federal, y él el primer gobernador acá. Bueno, después, lógicamente, que el ejército que venía de La Paz logró derrotarlo por falta de armas y otras cosas, y fue fusilado el 1 de mayo de 1867. Es una vida muy interesante. Entonces yo hacía uno de los papeles ahí de esta película, además de productor ejecutivo, sin tener muchos conocimientos de cine, pero bueno. De ahí para adelante me fueron invitando ya a hacer cortometraje, largometraje, videoclip, de todo un poco, ¿no? Así que aquí estoy a estas alturas del partido. Elías, me gustaría un poco volver hacia atrás. Preguntarte, ¿por qué finalmente no lograste terminar lo del sacerdocio? Ya, sucede que el año 63 había el Concilio Vaticano II, que llamaban, ¿no? Convocado por el Papa Juan XXIII, que ahora es santo. Y se formó una especie de muchos problemas de todo tipo, ¿no? Habían los curas que decían, el sacerdote tiene que estar en la sacristía salvando almas. Y otros decían, no, no podemos predicar la palabra de Dios a una persona que tiene hambre. Entonces tenemos que pensar también en la parte social. Entonces ahí aparecieron los curas obreros, los medio comunistas de ese tiempo. ¿No? Fue un despelote. Finalmente se retiraron muchísimos religiosos, no solamente de los salesianos, de los jesuitas, de los franciscanos, de todo. Fue un despelote, digamos, ¿no? En términos criollos, de lo que era la iglesia y sus servidores en este caso. Entonces yo también no me sentía conforme con esto, porque para nosotros era más la sacristía, como decían ellos, y nosotros que queríamos otro tipo de... Estaba de moda la revolución socialista y todo eso. ¿Y qué recuerdos tienes de haber sido monaguillo en la parroquia de Cotoca? Bueno, era una época muy linda, ¿no? Yo empecé más o menos a los 7, 8 años a ser monaguillo, a aprender todos los textos en latín, porque todo era en latín ese tiempo todavía. Teníamos un grupo muy interesante de unos 20 monaguillos que nos íbamos turnando, y los domingos, que eran 3, 4 misas, por ejemplo, nos íbamos turnando para eso. Los curas, como agradecimiento, siempre nos llevaban por lo menos una vez al año
a pasear por los pueblos, etcétera, ¿no? Pero otra cosa bien interesante de esta historia es que estaba vivo Monseñor Daniel Rivero, ¿no? Acá hay una avenida que se llama Monseñor Rivero, es en homenaje a él. Él era un arzobispo cruceño que ya estaba muy viejito, celebraba sus misas sentado en su casa, lo atendían dos hermanas también ya mayorcitas, solteronas, y ahí empecé yo también a hacer su monaguillo de él, ¿no? Venía de mi casa, que estaba como a 1 kilómetro, caminaba hasta ahí, me daban el desayuno y de ahí me iba a la escuela, ¿no? Esa era mi rutina. Entonces tuve la suerte de ser monaguillo de este gran personaje, un santo personaje que había hecho mucho por Santa Cruz. Entonces, también queda eso como uno de los recuerdos interesantes de mi vida de monaguillo. Recordarás que en la década de los años 60, la misa, el sacerdote celebraba de espaldas a los feligreses, pero además lo hacía en latín. Exactamente. Nosotros teníamos que aprender, ¿no? Introibo ad altare Dei, adeum qui letifica juventutem mea, me acuerdo, ¿no? La respuesta que uno tenía que darle al sacerdote ahí en la misa. Claro, era de espalda. Y justamente a raíz del Concilio Vaticano II cambió, ya tenían que hablar todos en lenguas vernáculas, en las lenguas que entiende el pueblo donde están, y ya de cara al pueblo, digamos, ¿no? Ya era el sacerdote que estaba frente al pueblo, entonces cambió radicalmente, ya la gente empezó a entender lo que decía en ese latín antiguo, además, ¿no? Que es latín de los romanos todavía, ya empezó a entenderlo en castellano, a rezar también en castellano, y cambió de alguna manera la liturgia eclesiástica se volvió más comprensible para los feligreses. Incluso hubo un cambio en el Padre Nuestro, porque se hablaba de deudas, ahora se reza como ofensas. Claro, sí, sí, hubo ese cambio, ¿no? Y varios cambios en la traducción que se hizo de la misa, cambiaban muchas cosas también. Se volvió más asequible, ¿no? A la gente que asistía a los templos. Pregunto, si fue una buena decisión no dar continuidad a la formación de sacerdote. Creo que todo tiene un ciclo en la vida, ¿no? Yo siempre he tenido la confianza de que hay algo que lo está dirigiendo a uno, ¿no? Que parece un instinto. ¿Por qué suceden las cosas? Todo sucede por algo. Entonces, quizás si no me hubiera pasado eso, quizá no hubiera hecho nunca teatro, quizá me hubiera quedado en Cotoca como un agricultor, como mi padre, que era agricultor y apicultor también. Hubiera tenido unos 20 hijos, no sé, pues no. Entonces, digo yo, todo sucede por algo y todo está marcado en nuestras vidas. Entonces uno lo que tiene que hacer es ser dócil, dejarse conducir. Es mi forma de pensar, ¿no? Me imagino que otros dicen, no, yo me propongo hacer esto y lo tengo que hacer. No, en mi caso, como todo me ha venido como del cielo, digamos, caso así, ¿no? Todo va sucediendo de una manera increíble, inescrutable para nosotros. Ahora, ¿cómo es tu relación con la Iglesia Católica, con los sacerdotes? Bueno, en realidad yo me he alejado un poco. Uno empieza a tener cierto distanciamiento, leer la historia de la Iglesia con todas sus tragedias, ¿no? Una historia negra también en las primeras épocas. En realidad, la Iglesia, el cristianismo, fue de alguna manera fundado ya por Constantino el Grande, tu tocayo, ¿no? Que es San Constantino el Grande, pero que de santo y bueno no tenía mucho porque había matado a su esposa, qué sé yo, ¿no? A los hijos para que no hereden el trono, pero en realidad era un gran guerrero, ¿no? Constantinopla en realidad, se hizo en homenaje a él. Bueno, este hombre pensó de que había muchos dioses en el Imperio Romano. Entonces él dice, no, yo quiero que haya un solo Dios. Entonces tomó la doctrina cristiana, ¿no? La doctrina de los israelitas, de los judíos, que era un solo Dios. Entonces destruyó todos los templos que había los otros dioses, algunos los transformó para que sean
aptos para sus planes de él, y impuso el cristianismo a fuego y violencia a todo el imperio. Entonces vinieron una serie de muertes por todos lados, porque iba matando sobre todo a los musulmanes que no creían. Entonces impuso el cristianismo a sangre y fuego, como se dice, ¿no? Bueno, de ahí comenzó a evolucionar un poco, qué sé yo, pero también hubo el tiempo de las brujas, ¿no? Con la Santa Inquisición, que se mató mucha gente, que decían que eran brujos o brujas. Entonces uno va leyendo la historia y va viendo, está hecha por hombres, desde luego, la iglesia, el cristianismo, y tiene como hombres, estamos llenos de defectos. Pero uno de alguna manera, bueno, va tomando distancia y va viendo, ¿no? Si realmente este es el Dios en el que queremos creer, si creemos solamente por tradición, si nos hemos replanteado el tema de la religión, etcétera, ¿no? Ya llega uno, dicen viejo, no quiero morir engañado. Y bueno, uno comienza a replantearse todo, no desde el punto de vista solamente de la teología, sino también de la teosofía, que es la filosofía de las religiones, digamos, ¿no? Entonces, un poquito estoy alejado de eso. He participado en tantas misas que digo, ya tengo para toda la vida. Bueno, y yo decía en la presentación que habías estudiado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. ¿Qué carrera estudiaste, Elías? Bueno, yo había estudiado filosofía y letras 2 años en Lima. Ya. Y en realidad pensaba yo seguir con la carrera, pero en Santa Cruz no había, tenía que irme a La Paz, ¿no? A la San Marcos, a la San Andrés. Ajá. Y bueno, me resultaba un poco incómodo. Entonces entré acá a Santa Cruz, empecé a trabajar como asistente de contabilidad, como auxiliar de contabilidad. Entonces aproveché ahí para estudiar auditoría, que estudié apenas 3 años, no logré terminar ya por cuestiones de trabajo. Pero esa fue, digamos, ¿no? mi escuela acá, la universidad, que entré después del golpe de Banzer, que clausuró 3 años la universidad, entonces después empecé ahí. Esa fue mi experiencia acá, era la única universidad que había además, y uno termina conociendo a toda la gente que ahora está de alguna manera manejando esta ciudad, digamos, ¿no? Ahora sí, hablemos de tu trayectoria en el teatro. Habías dicho que empezaste a los 13 años en La Paz. ¿Cómo se dio esta circunstancia en el colegio? Ya como te decía, el padre Mario Pani, una persona genial que ahora están justamente visto siguiendo un proceso para beatificación y para santificación, si es posible, porque ha hecho tanto bien en toda su vida. Ha vivido 70 años en Bolivia, él era italiano, y hizo mucho bien en Montero, sobre todo, y construyó 2 grandes iglesias en la Floresta, en Montero, hizo colegio, de todo, ¿no? Asistencia para ancianos, para niños con discapacidad, etcétera, ¿no? Este sacerdote, muy inteligente además, fue el que un día me llamó para preguntarme si yo quería pertenecer al grupo de teatro del colegio. Con todo gusto acepté y presentamos nuestra primera obra el año 63, creo, y se llamaba Villa Paraíso. Y la historia era 5 personajes que estaban en la puerta de un baño, ¿no? Porque por equivocación habían tomado un laxante. Entonces se pueden imaginar los diálogos ahí, la desesperación y todo eso. Era una comedia para reír. Entonces, el aplauso de los compañeros es lo que lo llena a uno, ¿no? Que lo comienzan a admirar los propios compañeros de uno, reír con uno, etc. Yo tengo una frase, me impresionó, de García Márquez una vez cuando le preguntaron, ¿y usted por qué escribe? Y él dijo una respuesta muy contundente, ¿no? Para que me quieran más mis amigos.
hermoso, hermoso. Entonces uno dice, quizá todo lo que uno hace es para que lo quieran más los amigos, la familia, la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, ahí fue mi primer paso que di en el teatro. Cada año hacíamos obras de teatro ahí porque se hacían además operetas italianas, zarzuela, o sea, no era solamente el teatro hablado, sino también había música porque teníamos una orquesta también ahí con la que acompañábamos las operetas y las zarzuelas. Entonces fue una vida muy agradable, en ese sentido la pasé de maravilla, ¿no? Bueno, de ella cuando fui a Lima, también allá logré hacer teatro, ya con un director de la Escuela de Arte Dramático de Lima en ese tiempo, presentamos una obra que se llamaba El Juicio a Jesús, ¿no? Una obra muy interesante de Graham Greene, que también me pareció, me acuerdo del papel de Caifás que yo hacía ahí. Bueno, ya a partir de ahí, cuando me retiré, vine a Santa Cruz, como decía, andaba buscando grupos a ver con quién podía actuar, ¿no? O sea, que me costó un poco porque normalmente en el teatro son grupos cerrados, ¿no? Ya se conocen todos, rara vez buscan un nuevo actor, salvo que entre los actores no haya uno que cumpla el rol para el que lo necesitan, ¿no? Elías, ¿cómo era el teatro antes de la aparición de la televisión? Realmente era maravilloso, ¿no? Porque como no había televisión, solamente había el cine, ¿no? Que eran unas 3 salas que habían acá bastante rústicas, algunos que le decían teatro con pulgas, ¿no? Porque eran muy rústicas, digamos, las salas, ¿no? Eran improvisadas casi todas. El teatro funcionaba muy bien. Enrique Alfonso, que era el que creó el grupo de teatro ACRA, Asociación Cruceña de Actores que se llamaba, conseguía meter hasta 2.500 personas a un galpón que había que se llamaba el Mau Mau. Era impresionante, eran casi todas obras costumbristas, con temas de acá, con tradiciones de acá de Santa Cruz. Cuando nosotros presentamos la primera obra, que se llamaba El Conde de la Máquina Vieja, ¿no? Que un barrio acá que se llama La Máquina Vieja, era una obra también, una comedia de terror y humor. También logramos meter 2.500 personas al escenario. Entonces era un buen trabajo, muy bien, era rentable, digamos, ¿no? Hasta uno podría decir que se podía vivir del teatro, porque se repetían las funciones todos los fines de semana y la gente acudía en masa, digamos, a ver. Entonces, esa fue la vida del teatro pre-televisión, digamos, ¿no? La respuesta del público entonces era muy efectiva. Exactamente, se iba en masa la gente, ¿no? Y disfrutaban, ¿no? Vivían las obras. Yo me acuerdo de esa obra, primera obra, había una chica que entraba gritando desde atrás del público y un monstruo que era un hombre enorme que habíamos conseguido vestido de oso, y la chica venía gritando por el pasillo, ¿no? Por donde estaban las sillas, digamos, pero no eran butacas, eran sillas nomás. Y la gente era tan inocente, tan ingenua, que comenzaba a correr y salirse hasta la calle de miedo del monstruo, ¿no? Entonces habían esas anécdotas tan interesantes. Le sucedió también a otro amigo, Jorge Rosa, que se llamaba, papá de Rosa, el que mataron en el Hotel América. Su papá era un filósofo, pintor, arquitecto, que hizo un trabajo increíble en Santa Cruz en el tema de la cultura. La pintura que era costumbrista se volvió una pintura universal, ¿no? Entrenó a los actores, todo eso. Y escribió también una obra que se llamaba Hambre, que se suponía que era después de una tercera guerra mundial, ¿no? Y se desarrollaba todo en un cementerio, y que el que salía del cementerio moría por las radiaciones atómicas. Entonces toda la gente se quedaba en el cementerio. Entonces, en una parte de la obra, entra un actor por atrás y grita, ¿no?
suspendan la obra. Ha comenzado la Tercera Guerra Mundial y la gente salía corriendo del teatro, saltando por encima de las butacas, porque esa vez era en el teatro universitario, y dejaban carteras, zapatos, todo eso, ¿no? Esa inocencia todavía había ese tiempo, ¿no? Ahora ya nadie le creería una cosa de esa. Ah, no, para nada. Ahora, ¿cómo es el teatro actualmente? Bueno, el teatro ha progresado notoriamente. Tenemos acá desde hace ya, creo que cerca de 2 décadas, la Escuela Nacional de Teatro, que está bajo la tuición y los títulos de la Universidad Católica. Entonces he empezado a formar y cada año pues salen 10, 15, 20 actores nuevos con título de licenciado. Entonces, por ejemplo, los festivales que antes habían, los intercolegiales, los interbarrios, todo eso, ya no son dirigidos, digamos, por la profesora de literatura, como era antes, ¿no? Sino que ya va uno de estos jóvenes egresados de la escuela de teatro a pasarle clase a los muchachos. Entonces, automáticamente el nivel ha subido mucho, ya es un teatro que tiene cierta categoría, ¿no? Ya la gente va y lo disfruta porque ya no ve cosas fingidas, como decían, ¿no? Decía un amigo, para hacer teatro hay que saber fingir, decía, ¿no? Y estos pues no saben fingir, decían, dentro del lenguaje popular. Ajá. Entonces, ha mejorado muchísimo, debe haber ahorita unos 40 grupos de teatro por lo menos. Todos los fines de semana hay teatro, 2, 3 obras, digamos, con la pandemia bajó. Había fines de semana que se presentaban hasta 12 obras antes de la pandemia. La pandemia vino a perjudicar no solamente al pueblo en general, pero sobre todo a los artistas y a los actores de teatro. Pero bueno, también en ese tiempo se empezó a hacer un teatro virtual, ¿no? Que también nosotros participamos en eso, que Ujú. era a través de las redes. Bueno, hay mucho movimiento teatral ahora, hay salas particulares y las salas normales, digamos, la Casa de la Cultura, algunos teatros de colegio que son muy buenos, de la universidad, de la misma escuela de teatro, que es un teatro para 500 espectadores. Entonces, hay más movimiento teatral, no vaya mucho la gente como iba antes, ya hay que arrearlos casi para que vayan, ¿no? Pero siguen viniendo los grupos de teatro del interior, ¿no? Sobre todo a La Paz y Cochabamba, a presentar sus obras. Y bueno, en lo posible se trata de que estén pues ahí, ¿no? De que la gente Ujú. vaya y que siga, digamos, esta hermosa tradición que es el teatro, esa presencia del actor frente al público, ¿no? Vivo ahí. Eso es diferente, digamos, a lo que es el cine o la televisión o las redes en este caso. Ujú. El padre Hugo Ara, que también fue artista de teatro, ¿estará involucrado en esta experiencia de la Universidad Católica? Claro, en realidad él tiene también Diaconía, Sí. que es una escuela superior de comunicación que se llama, que él la fundó hace 20 y tantos años. Él está más metido en el audiovisual Ah, y la radio, la ya. televisión, el cine, ese es, y ha hecho cosas muy interesantes. Casi toda la gente que sale de ahí está trabajando en los canales de televisión, en empresas que producen audiovisual. Entonces, creo que ha hecho un trabajo muy lindo, muy productivo, y siempre está metido en el tema cultural, sobre todo en el tema del audiovisual. Ujú. Ahora, Elías, pregunto, ¿qué cualidades debe tener un actor de teatro? Bueno, yo parto de un principio, ¿no? Yo creo que todos somos actores en la vida, ¿no es cierto? Uno, por ejemplo, se comporta de una manera en familia, digamos, de una manera con la esposa, de una manera diferente con los hijos, de una manera diferente con los amigos, con las amigas. Entonces, va adaptando su actuación al entorno que tiene, tanto de personas como ambientes en los que está. Entonces, creo que todos somos actores y yo creo que todos tenemos la capacidad de actuar. Ahora, lógicamente que para qué están las escuelas de teatro, para enseñar técnicas, ¿no? Es lo mismo que el fútbol, digamos, ¿no? Un joven puede tener aptitudes para jugar al fútbol,
pero necesita ciertas técnicas, ¿no? Tirar una patada con chanfle, qué sé yo, ¿no? Cómo dirigir la pelota con la cabeza, etcétera. Todo eso son prácticas ya más de tipo técnico. Lo mismo sucede en el teatro, ¿no? Entonces, lo que se trata de conseguir a través de diferentes métodos, yo estudié a través del método de Konstantin Stanislavski, que es un poco la actuación orgánica que se llama, ¿no? La actuación que sale de dentro. En realidad esa es la que, cuando uno ve algo, esa es la que nos convence, ¿no? Y nos decimos, no actúa bien cuando no nos llega a convencer, digamos, ¿no? Puede que recite bien su texto o haga los movimientos adecuados, pero de repente uno no lo siente presente, ¿no? No siente que le está comunicando esas emociones que debería el actor en ese momento. De las tantas obras en las que has logrado actuar, decías que llevas como 60 años, ¿cuál sería aquella obra teatral que ha marcado más en tu vida? Bueno, normalmente hay varias, ¿no? Una que me marcó fue La Nona, que es una obra de un argentino que tiene mucho humor y mucha crueldad, ¿no? Bueno, uno cuando está en la obra siempre disfruta, es igual que en el cine, ¿no? Dice, ¿qué película te gustó más? Todas, porque en su momento uno vive, ¿no? Está ahí presente. Después yo tuve la osadía de escribir mi primera obra de teatro, un día que estábamos en rodaje del Corazón de Jesús, que dirigía Marcos Loaiza. Me tuvieron 20 días en el hotel para hacer 6 escenitas nada más. Entonces me puse a escribir, agarré un cuaderno y empecé a escribir mi primera obra de teatro, que se llamó El pecado de la carne. Era una obra más bien contada que actuada. Entonces me costó, buscaba director, pero yo nunca había dirigido tampoco. Buscaba directores y nadie se animaba, porque la veían difícil, digamos. Hasta que un amigo argentino me dice, yo te voy a dirigir. Entonces era de 2 personajes. Fue una obra que se presentó en el Festival de Teatro Internacional de Teatro de Santa Cruz. Nos fue muy bien, el público le gustó porque era una comedia con sus toques de erotismo, pero más que todo humor. La presentamos en el festival, la presentamos en algunos espacios que había para poder presentar. Y finalmente me decidí a hacer una salita de teatro en mi casa, ¿no? Para poder irla presentando esa obra. Y en esa salita que hicimos, que eran para 73 butacas para espectadores, la tuvimos todavía 6 meses la obra, o sea, nos fue bien. También que con el paso del tiempo la convertimos en una película, ¿no? También se llama El pecado de la carne, que ha tenido muy buena aceptación en todo, digamos, ¿no? Cuando se difundió, sobre todo a través de los piratas, vendieron, me decían, como 100.000 copias vendieron, según me contaba uno más o menos haciendo sus cálculos, uno de los capos de los piratas. Entonces tuvo muy buena acogida, está en internet, en YouTube, como todas nuestras películas, las puede ver todo el mundo gratis. Esa tiene unos 2,5 millones de visualizaciones en YouTube. Esa fue una de las obras que más me gustó, digamos, que le gustó a la gente, lo asumió como, no sé, se llegan a identificar, digamos, ¿no? con alguno de los personajes, y eso es lo que llega, ¿no? Mucha gente se sigue acordando de la obra de teatro y se sigue acordando de la película. Digo, eso, en mi criterio, ha sido una de las experiencias más interesantes que he tenido. Ahora, actuaciones en otros departamentos, además de Santa Cruz. Bueno, en realidad el teatro más ha sido en Santa Cruz. Hemos llevado algunas obras a Cochabamba, digamos, ¿no? En algún momento tuvimos que llevar para algún festival. El Martadero, me acuerdo que estuvimos ahí. Sí. Pero después casi todo ha sido acá en Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz. Santa Cruz. Buenísimo. Ahora pregunto, ¿se puede vivir de actor de teatro? Yo creo que no. Bueno, yo siempre hice alguna actividad paralela, económica, digamos, para poder sobrevivir y no estar pendiente de la actuación, que creo que en este país es muy difícil sobrevivir de la actuación en general, no solamente
en teatro, también en cine, para todas las artes en realidad, ¿no? No es, no funciona bien económicamente. Entonces, que nosotros, en mi caso, hemos tenido que trabajar en otras cosas y como los ensayos generalmente son de noche, las presentaciones son de noche, entonces nos han dado la posibilidad y la oportunidad de trabajar de día, ¿no? Para mantener la familia y todo eso. Pero vivir de eso, hay gente que vive de eso, pero no está boyante, ¿no? No, claro. Ahora, los hijos, las hijas, ¿han seguido la pasión que tiene por el teatro, el papá por el teatro? Bueno, como dicen, las mañas se heredan. Mi hijo, mi hijo, bueno, yo pensando también en esto que te decía, de que no se puede vivir de la actuación. Él me veía actuando pues, desde que nació prácticamente, y él también quería ser actor. Entonces, pero le dije, no vas a poder vivir de esto. Lo hice estudiar contabilidad pública en la Católica, ¿no? Esperó sacar su licenciatura, su título, me lo entregó, me dijo, toma el título, de repente a vos te sirve, y se fue a Nueva York a estudiar actuación. Ya estuvo como 11 años haciendo de todo para sobrevivir, haciendo papelitos pequeños en cine, en televisión, en teatro, pero ahí nomás llegó, pues, ¿no? La otra chica actuó alguna vez, pero no. Ella es arquitecta, vive en Estados Unidos y le gusta más la pintura a ella, ¿no? Pinta cuadros, los vende en los supermercados allá en Estados Unidos. Pero este otro sí, más tosudo, hasta ahora sigue haciendo audiovisuales, hace cortos, ya ha dirigido 3 películas también. Entonces, escribe guiones, está metido, digamos, ¿no? Y él trata de vivir de eso, se las ve feas, pero sigue arañando. Bueno, Elías, ¿y cuándo surge la pasión también por el cine? Bueno, después del teatro empezaron a hacer Safipro, ¿no? Santa Cruz Film Producciones, que se llamaba, que dirigía Enrique Alfonso. Empezó a hacer cuentos para televisión, que tuvieron mucho éxito. Llegó a producir como unas 300 horas de audiovisual para televisión, con series, novelas, cuentos, ¿no? Todo costumbrista, ¿no? Porque ese era su... Entonces nosotros que teníamos un grupo de teatro, decidimos también hacer una serie de humor para televisión, ¿no? Que se llamaba El Gallo Canchero. Entonces un amigo que es escritor, muy buen escritor y dramaturgo ahora, que ha ganado todos los premios, nos escribía los guiones y bueno, nosotros los domingos, todo el domingo lo grabábamos en mi casa, que hicimos un set ahí, y los domingos de la noche se presentaba con un éxito total, porque estamos hablando del año 87, ¿no? Donde todavía no, los canales eran 4 o 5 canales que había en Santa Cruz, y bueno, estábamos en uno de los mejores canales, entonces fue un éxito total. A partir de ahí, me llamaron para formar parte de un grupo para producir una película, que es la de que te hablaba antes, que se llama Los Igualitarios, sobre la vida de Andrés Ibáñez. Fui socio y productor también, y productor ejecutivo además, que es el que maneja las finanzas pues, ¿no? En el cine. Y fue una película muy buena, quizá una de las mejores que se ha producido en Santa Cruz. Teníamos como 600 extras, que eran todos soldaditos acá de los cuarteles que nos los prestaban. El Ministerio de Defensa nos prestó 100 rifles de la Guerra del Pacífico que correspondían a eso. Entonces es una película de acción que tuvo muy buena aceptación y sigue teniendo aceptación. También está en YouTube para que los que quieran la pueden ver, hecha todavía en celuloide, lógicamente, ¿no? Y de ahí, bueno, hicimos el año 91 un mediometraje, en realidad casi un largometraje que se llamaba Única Herencia, basado en un cuento de un amigo, Tito de Escarpontriz. Y yo hacía el papel protagónico en el Festival Cóndor de Plata que dirigía Diaconía ese tiempo desde La Paz. Me dieron el premio al mejor actor, ¿no? Dentro de todos los cortos que se habían presentado. Y ahí lo conocí a Hugo Ara,
Huara me contrató para hacer una película en Potosí, ¿no? Que se llamaba El último realista, una historia muy bonita, quizá con ciertas fallas técnicas todavía, por las limitaciones que siempre tenemos, ¿no? Y como todo va en cadena, vio eso Marcos Loaiza y me invitó a participar en Cuestión de Fe, el año 94 ya. Ahí estuve, ¿no? Fue una experiencia hermosísima la de Cuestión de Fe. Para mí fue un desafío, un reto grande, porque significaba cambiar mi personalidad radicalmente, ¿no? Yo creo normalmente soy una persona tranquila, que sonrío, que aprecio a los amigos, a la gente, y de pronto convertirse en el malvado de la película, ¿no? Un tipo El que fuma, que nunca antagonista. había, claro, un antagonista, el tipo que fuma todo el tiempo, yo nunca había fumado, terminaba siempre mareado, vomitando al principio, tenía que hacer, era un apostador, nunca había jugado a las cartas siquiera, ¿no? Ni a los dados, porque no me llamaba la atención. Entonces el director, por ejemplo, dentro de las habilidades que tiene Marcos Loaiza, llamó a un gurú de los que juegan a las cartas, ¿no? Y él nos explicaba todas las mañas que tienen los gurús para ganar, ¿no? Porque no es una cuestión de suerte, es una cuestión de mirar, de fijarse, de calibrar a ver cómo está la actitud del otro, si tiene o no tiene una buena. Todo eso, y me pasaba 8 horas con las cartas para que no parezca improvisada, digamos, ¿no? Entonces tenía que dominar las cartas, hacer trucos con las cartas y todo eso. Entonces, esa fue una experiencia interesantísima, un reto, como decía, total, transformarme en otra persona. Y creo que salió bien, la película ganó más de 15 premios internacionales, creo que fue una de las películas más queridas por el público boliviano sobre todo. ¿Y otras películas en las que has logrado participar, Elías? Bueno, otra también muy importante fue El día que murió el silencio, ¿no? Ah, sí, Donde decía en de Misque, ¿no? en Totora y Tarata, Doctor. ¿no? En su pueblo. Sí, muy interesante, ¿no? Trabajar allá con actores como Darío Grandinetti, ¿no? Un monstruo del teatro, del cine argentino, que ha trabajado con Almodóvar, y teníamos la suerte de tenerlo ahí, ¿no? Muy agradable el hombre, extraño gaucho, como decían los compañeros, ¿no? Muy humilde, muy tranquilo, ¿no? Sin ínfulas de nada, pero un excelente actor. Este fue mi paso también por el día que murió el silencio. Después estuve en, bueno, me resulta un poco largo enumerarlas porque Claro, es una larga lista. he trabajado en 33 largometrajes como actor, como director, ¿no? En papeles cortos, de reparto, protagónico, de todo, ¿no? He tenido la suerte que el cariño de los directores, ¿no? Ha hecho que me inviten a participar en algunas películas. No creo que sea por buen actor, sino porque son mis amigos, pues, ¿no? Qué bueno. Ahora, ¿qué se siente ser actor, estimado Elías? Y yo creo que es una de las profesiones más bonitas, ¿no? Como te decía, ¿no? Que contaban de Gabriel García Márquez, ¿no? Para que me quieran más mis amigos, sentir el cariño de la gente, creo que es lo máximo en la vida, ¿no? Creo que lo peor debe ser sentirse odiado por la gente, ¿no? Como algunos de nuestros políticos. En cambio acá, que uno va por la calle, lo saludan, ¿no? Le dan un abrazo, a veces algunos se emocionan, algunos hasta lloran, y son momentos muy emotivos para la vida de un actor. Después de una presentación en teatro, de una premiere de una película, que vienen, te felicitan, te demuestran cariño, ¿no? Y creo que por eso hacemos muchas cosas en la vida, ¿no? Por amor, por amistad, ¿no? Hacemos de todo. Entonces creo que también esa es una de las alegrías que proporciona esta bella carrera. Hablemos de logros, del trabajo actoral que has desarrollado a lo largo de tantos años. Bueno, en realidad en teatro
he tenido varios reconocimientos. Hay acá un festival que se hace cada año, se llama el Tiki, Festival de Teatro, que es nacional ahora. Bueno, con nuestras obras que hemos presentado, tengo como unos 15 estatuillas de Tiki, digamos, ¿no? De ganadas por mejor obra, por mejor actor, mejor director, mejor dramaturgia, por actores de reparto que hemos tenido. Entonces, creo que eso ha sido dentro, digamos, de este competitivo campo que es el teatro, ¿no? Que a uno le den uno de esos y que además se lo dan los propios actores, son los que califican, ¿no? Se hacen encuestas y dicen, de estas obras, ¿cuál creen que es la mejor? Entonces van haciendo encuestas y de acuerdo a eso. Entonces eso lo lleno. Además, en cine también acá el Festival de Cine que vi en Santa Cruz me dieron el Tatú Tumpa, justamente la misma noche que le dieron a Raquel Welch el Tatú Tumpa acá en Santa Cruz, cuando vi, creo que el 2004, si no me equivoco. Estuvo acá, estuvimos cerca de ella, digamos, ¿no? De nuestra Raquel Welch, la boliviana que triunfó grandemente en Estados Unidos, en Hollywood. También premio de la alcaldía de Cotoca, por ejemplo, ¿no? Premio de los cines, una serie de premios que a uno lo llenan, pues, de satisfacción, de orgullo y de soberbia a veces, ¿no? Bueno, así como hay logros, también hay dificultades, obstáculos en el trabajo, tanto del teatro como del cine. Sí, siempre hay, ¿no? Porque son empresas donde, ya sea teatro, cine o televisión, donde conjugan personajes que son técnicos, que son actores. Los actores todos tenemos nuestro ego, ¿no? Que a veces nos impide comunicarnos con frialdad, con comprensión con los demás. Sobre todo a veces sucede eso. A veces las obras fracasan por ese tipo de cosas. Fracasan también a veces lo que no se tiene que hacer, decimos nosotros, mezclar las cosas, ¿no? Mezclar el amor con el teatro, terminan peleándose y se acaba la obra, nos ha pasado también eso. Y después los otros son más que todo factores económicos, ¿no? Que a veces uno está, actualmente por lo menos, ensayan hasta 2, 3 meses una obra y finalmente está en cartelera, qué sé yo, 1 o 2 fines de semana, ¿no? Se presenta máximo 6 presentaciones, digamos, ¿no? Acá. Entonces, es un sacrificio que no compensa todo el esfuerzo que uno hace, ¿no? En el cine sucede lo mismo. Yo dirigí 4 películas, creo yo, exitosas, malas, como decía uno de los críticos míos, que mis películas son las peores películas bolivianas. Pero bueno, por ejemplo, la primera película que se llama Provocation, que le puso, mi hijo escribió el guión, yo por esas cosas raras de la vida tuve que dirigir sin tener ninguna experiencia. Pero tuvo muy buena acogida acá en los cines, logramos recuperar los $50,000 que habíamos invertido ese tiempo, y la subimos a YouTube. Bueno, y está por los 12 millones de visualizaciones. Creo que ninguna película boliviana ha llegado a esa cantidad de visualizaciones. Pese a que es una mala película, yo entiendo que es una mala película, porque para hacer una buena película también se necesita recursos, ¿no? Claro. Y si no se logra recuperar, entonces también es como un tiro al vacío, ¿no? No llega uno a nada, ¿no? Si no hay el reembolso que uno ha invertido. Entonces, todas esas cosas influyen, digamos, ya la última película que hicimos, que se llamaba La mujer de tu prójimo, ya apenas logramos recuperar lo que se había invertido, ¿no? Entonces, ya ahí paramos la cosa porque ya no daba para seguir produciendo. Entonces, producir para perder tampoco ya no es conveniente. Entonces, esas son básicamente las dificultades y la falta de asistencia de la gente ya a las salas de cine, a las salas de teatro, ¿no?
ya hay que rogarles para que vayan, ya no es como antes que iban voluntariamente. Eso básicamente, ¿no? Son dificultades que se nos van presentando, falta de espacio. Como decía, hay unos 40 grupos de teatro acá en Santa Cruz y todos están peleando para que le den un espacio. Entonces, los teatros dan solamente un fin de semana, qué sé yo, viernes, sábado, domingo y no más. Entonces, se pone difícil la cosa, ¿no? Para la gente que se dedica a este arte. Elías, ¿qué haces cuando no estás en las tablas y no estás de actor en la película? ¿Qué otros hobbies tienes? Bueno, básicamente, estos últimos años de la pandemia para acá, nos hemos dedicado a hacer musicales, ¿no? Que a veces es muy bonito porque uno puede, es como hacer una película en 3 minutos, digamos, ¿no? A veces uno no llega a un acuerdo con los productores, que son los que ponen los quintos para que se haga. Entonces uno tiene que adaptarse. Yo quiero un paisaje y ahí que cante, digamos, el cantante, ¿no? O la cantante. Pero hemos hecho, no sé, me imagino unos 80 videoclips en estos últimos 3 o 4 años, ¿no? Que es bastante, creo yo, hacemos 2 hasta 3 por mes, ¿no? Estamos en un grupo donde hay un amigo que es el que produce también, escribe las letras, otro músico pone la música y la orquestación y todo eso, se pone un cantante y yo hago la parte del audiovisual. Entonces, me estoy distrayendo en eso ahora, ¿no? Que es bastante, también exigente, ¿no? Porque nos ponen plazos, ¿no? Necesitamos para tal día el videoclip y hay que amanecerse a veces, ¿no? Editando, todo eso. Pero hermoso y divertido. ¿Y es rentable producir videoclips? Bueno, en mi caso sí, ¿no? Hasta cierto punto, no es para llenarse de plata, pero ayuda, digamos, ¿no? Ayuda. Y uno va buscándole pues otras cosas también, ¿no? Vivir un poco de alquileres, por ejemplo, ¿no? De renta, como dicen los mexicanos. Y otras actividades con la familia también, ¿no? Centro médico, nutricional, etcétera. Aprovechando que mi esposa es nutricionista. Entonces, por ahí, ¿no? Las vamos barajando, como decimos por acá, ¿no? Para seguir sobreviviendo. ¿Y cómo la familia respalda tu actividad de trabajo que desarrollas? En ese sentido, va muy bien, ¿no? Hay mucho apoyo, todos, digamos, desde la madre de mis hijos, nos apoya. Ella también la hemos hecho actuar, ¿no? A su esposo, ¿no? Su nuevo esposo también actúa con nosotros. Hay una relación muy bonita ahí. Mi actual compañera, que también me apoya en todo. A veces hasta cámaras hace ella, digamos, ¿no? Es nutricionista, pero también hace cámaras en caso de necesidad. Entonces creo que el apoyo y con mi hijo, digamos, nos estamos apoyando permanentemente, porque él sigue haciendo, ¿no? Cortos, documentales, publicidad. Él está más activo, ¿no? En la parte de audiovisuales. Si te pregunto, Elías, hincha de qué equipo eres en Santa Cruz? Mira, yo no soy hincha de nadie, digamos, ¿no? Sí, a veces veo poco fútbol. Yo era futbolista cuando era muchacho. En el Domingo Sabio teníamos un buen equipo. Les voy a contar una anécdota de fútbol. Yo tenía unos 15 años, era el año 63. El equipo boliviano de fútbol, ¿no? De la selección, entrenaba casi frente a nuestro instituto, que era en el Colegio Militar de Irpavi. Ahí estaban ellos concentrados. Y un día nos dicen, queremos jugar un partidito amistoso con ustedes. Nosotros éramos chiquillos, pues, ¿no? Pero teníamos una resistencia increíble porque jugábamos todos los días, ¿no? Los domingos jugábamos hasta 5 horas, ¿no? Sin parar, subíamos a los cerros. Entonces nuestra preparación física era increíble. Y dijeron, bueno, estaba Víctor Agustín Ugarte, Blackwood, ¿no? Entre los que me acuerdo, ya mayorcitos, bueno, tanto que Ugarte fue su último campeonato y de ahí se retiró. Jugamos media hora por lado y le ganamos 4-3. Ese año
la selección boliviana salió campeona sudamericana, le ganó a Brasil, ¿no? Con Danilo, que es director técnico brasilero, que como lo habían votado de Brasil, su única meta era ganarle a Brasil, y logró ganarle a Brasil con la selección boliviana. Y nosotros le ganamos a la selección boliviana. Que nosotros bueno. podíamos haber ganado a Brasil. Eso fue en Irpavi. Claro, en Calacoto, donde estábamos en el Instituto Domingo Sabio, queda ahí cerca. Lo jugamos en nuestra cancha. Qué buenísima esa anécdota. Claro, muy buena. Claro, me gustaba mucho el fútbol, pero ya uno con el tiempo se va alejando, ¿no? Y a veces ser partidario de un equipo te hace pelear con los otros que no son del equipo, ¿no? Acá es Oriente y Blooming, por ejemplo, que viven peleando, se insultan, se dicen de todo, como en todas partes, ¿no? A veces hay acciones violentas en los estadios cuando juegan el clásico que le llaman. Pero yo así, pertenecer a un equipo, ¿no? Yo veo nomás de vez en cuando, ¿no? Sobre todo los mundiales. Ya. De cara hacia adelante, ¿qué retos, qué desafíos aún quedan? Bueno, en realidad está difícil la cosa. Yo creo que voy a seguir haciendo musicales hasta donde se pueda. Parece que todavía va a dar para un tiempo más. Y las veces que podamos hacer algo de cortometraje, o entrar a las redes ya con cosas más breves, ¿no? Porque en las redes ya TikTok ya son 15 segundos, 20 segundos, o sea, es muy corto el tiempo y ya la gente no tiene la paciencia para ver películas que duren 2 horas o 3 horas, digamos, ¿no? Entonces, más van a la cosa rápida porque estamos viviendo un mundo acelerado, por donde se lo mire. Entonces, vamos a tratar de hacer cosas más cortas, quizá más, que lleguen más, pero a través de las redes ya, porque los cines parece que se van a ir cerrando todos con el tiempo, las salas de cine, digo, y la televisión también, como tenemos ahora tantas producciones en las redes, ha perdido también su fuerza, ¿no es cierto? Ya las redes son las que están dominando de alguna manera el panorama comunicativo. En tu caso has tenido que incursionar también en las redes. Claro, hemos tenido que hacer hasta teatro, hemos hecho para las redes, ¿no? Claro, escribí un guión justamente cuando estábamos en plena pandemia, escribí un drama para unos amigos, pues, ¿no? Y se pasó eso a través de las redes, ¿no? La gente pagaba para ver, ¿no? A través de las redes. Era interesante la cosa, muy interesante. Bueno, Elías, para concluir la entrevista, a tiempo de agradecerte, pedirte tu despedida del público que verá el programa. Bueno, a toda la gente que te sigue, que es mucha por lo que he visto, y que sigue estas apariciones que se hacen con gente vinculada a la cultura, a gente que resulta atractiva para el pueblo, para los que te miran, para los que te siguen. Un gran saludo para ellos, que no se desprenda, que te sigan, porque estás aportando mucho a la cultura, a la sociedad en general. Y un abrazo para todos, para ti sobre todo. Gracias por esta amable entrevista. Siempre es agradable hablar de lo que a uno le gusta, pues, ¿no? Como todo. Muy agradecido. Un gran abrazo para vos y para todo tu equipo. Gracias, gracias, Elías. Ha sido grato conversar en estas memorias que perduran con Elías Serrano Pantoja, quien ha dedicado por lo menos 60 años de vida a la actuación tanto en el teatro como en el cine, desarrollando habilidades y prácticas para estar frente al público y desarrollar temas que, por cierto, son también del interés del público. Nos ha señalado que Elías nació en Cotoca, tuvo el interés de estudiar para ser sacerdote, estuvo en La Paz, en el Instituto Domingo Sabio, destaca mucho el apoyo que ha recibido del padre Mario Pani. En fin, una trayectoria de vida que después le ha ligado muchísimo al teatro. 13 años, nos decía,
que es el inicio de haber empezado en esta pasión por el teatro. Pero después también el cine, que ha sido también es una de sus grandes pasiones. Y finalmente, ahora en este tiempo, trabajando videoclips musicales que también constituyen un aporte para la producción televisiva. Ha sido grato conversar con Elías Serrano Pantoja, que desde Santa Cruz se ha puesto a disposición de nosotros para rememorar esta semblanza de vida que el público lo va a conocer a través de nuestro programa. Gracias, Elías. Hasta pronto. Muy agradecido, Constantino. Mucha suerte y éxitos. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.